Esta mañana quiero traer vuestra atención a estos versículos, Efesios capítulo 1, del 4 al 6, donde el apóstol Pablo escribió: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza en la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y en estos 3 versículos tenemos algunas de las declaraciones más sorprendentes que se encuentran en la Biblia. De hecho, un maestro de la Biblia se refirió a ellos como asombrosos en su gloria. Según el doctor Vernon McGee, dijo que estos versículos son esencialmente los versículos más difíciles de comprender en las Escrituras. El doctor McGee continuó a decir: son repulsivos para el hombre natural y el creyente promedio los encuentra difíciles de aceptar al pie de la letra. Aunque las declaraciones son claras, la verdad que contienen es difícil de recibir. Estos versos son como una nuez. Es difícil de descifrar, pero hay muchas cosas buenas en el interior. Y esta mañana quiero abrir estos versículos y vamos a descubrir lo bueno que está dentro de estos versos. Y eso es porque, siendo hoy el primer domingo del mes, vamos a observar la Santa Cena y, por lo tanto, el enfoque de nuestro servicio es nuestra salvación como resultado de la muerte de Cristo en la cruz. Y nuestra salvación es exactamente de lo que tratan estos versículos. Sin embargo, estos versículos tratan de un aspecto de nuestra salvación que es tan profundo y tan profundo que es imposible que nuestras mentes caídas y pecaminosamente contaminadas lo comprendan plenamente. Y es por eso que, como dijo el doctor McGee, estos versículos son repulsivos para el hombre natural, es decir, para el hombre no salvo. ¿Por qué? Por implicación, dicen que versos de estos dicen cosas sobre sí mismo que no quiere escuchar una persona, cosas que encuentra ofensivas e insultantes. Por ejemplo, le dicen que por naturaleza es hostil hacia Dios, que lejos de amar a Dios y a lo mejor es un enemigo de Dios. Por implicación, esos versículos le dicen que es incapaz de llegar a la fe en Cristo por sí mismo. También le dicen por implicación que su condición actual es que está espiritualmente muerto en sus pecados y transgresiones. Verá, lo que enseñan estos versículos en Efesios 1 es que la doctrina conocida como elección, que es la enseñanza de que Dios el Padre de toda la humanidad eligió a ciertos individuos y no a todos para ser salvos y en Cristo, y que nuestra salvación depende totalmente sobre su elección de nosotros y no nuestra elección de Él, porque éramos incapaces de elegirlo. Ahora, es una píldora difícil de tragar para muchos porque la doctrina de la elección destruye el orgullo humano y nos dice algunas cosas muy poco halagadoras sobre nosotros mismos. Pero por difícil que sea, la doctrina de la elección se enseña en la Biblia y es la doctrina con la que el apóstol Pablo eligió comenzar su carta a los Efesios. Y la razón por la que Pablo lo hizo de esta manera es porque su carta a los Efesios es sobre la iglesia. O sea, la primera cosa que escribe el apóstol es cómo surgió la iglesia y quién está en ella. Y la doctrina de la elección explica esto. Habiendo abierto esta carta, como hace Pablo en todas sus cartas, presentándose a sí mismo y dirigiéndose a sus lectores, el apóstol está listo para comenzar a enseñar sus enseñanzas a los efesios, y lo hace estallando en una efusión de alabanza a Dios el Padre. Y su adoración al Padre lo abruma tanto que, habiendo comenzado en el versículo 3, no se detiene hasta el versículo 14. Esto es lo que leemos. Lo voy a leer de entero. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para su mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar a Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Ahora, en el texto griego original, estos 14 versículos son realmente una oración compleja. Es una doxología de 202 palabras griegas que sirven como una puerta de entrada al resto de la carta. Y es un estallido de alabanza tan magnífico que es difícil de escribir porque no hay nada parecido como esto en toda la Escritura. Comienza con el versículo 3, con una declaración resumida que nos dice cuán bendecidos somos en Cristo y alabando a Dios el Padre por estas bendiciones. Y luego, en los versículos que siguen, de 4 a 14, Pablo da una descripción más detallada de cuáles son las bendiciones reales. Ahora, los efesios no se dieron cuenta de cuánto habían sido bendecidos por Dios. Pablo sí. Y es por eso que dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Esta es la forma en que Pablo alaba a Dios, de decir cosas buenas acerca de Él, porque Él es bueno. Y la razón por la que Pablo habla también de Dios es porque sabe cuánto Dios ha bendecido a cada cristiano. Entonces dice en el verso 3, bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con bendiciones espirituales? No está diciendo que las bendiciones espirituales son lo mismo que las bendiciones inmateriales, en lugar de las bendiciones físicas y materiales, porque Dios nos bendice con ambas. Él nos da bendiciones inmateriales como la justificación y la santificación y la adopción y el perdón de nuestros pecados, pero también nos da bendiciones físicas como nuestro pan de cada día. Él es el que nos da nuestros cheques de pago, ropa, refugio. Él es el autor de todas nuestras bendiciones. Y sin embargo, el pensamiento aquí en Efesios 1 es que cada bendición que viene de Dios el Padre viene a nosotros, notar esto, a través del Espíritu Santo. Y es por eso que se llaman bendiciones espirituales, porque cada bendición que tenemos viene a nosotros por medio del Espíritu Santo, ya que es la tercera persona de la Trinidad, ya que Él aplica la obra de Cristo a nuestras vidas y es el canal divino por el cual estas bendiciones vienen de Dios el Padre a través de Dios el Hijo a nosotros. Y hemos sido bendecidos con todas estas bendiciones que nos han llegado en el momento de nuestra salvación, ya que el Espíritu Santo nos lleva a la fe en Cristo y canaliza estas bendiciones hacia nosotros. Entonces, si hemos sido bendecidos tanto, y lo hemos sido, entonces la pregunta tiene que ser, ¿dónde están? ¿Dónde están estas bendiciones espirituales? Pues fijaros en lo que Pablo dice en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo.
Estas bendiciones, dice Pablo, están en los lugares celestiales en Cristo. Y esta expresión, en los lugares celestiales, se traduce literalmente como en los lugares celestiales en el cielo. Y es una frase que se usa solo aquí en Efesios. No está en otro sitio de la Biblia. Significa más que el cielo. Quiere decir eso, pero es más que eso. Verás, los lugares celestiales incluyen el cielo, pero se refieren a la esfera de lo supernatural, al mundo invisible de la realidad espiritual, el reino sobrenatural. Según Efesios 1:20 y 2:6, los lugares celestiales es donde Jesús reina y reside. Por lo tanto, nuestras bendiciones también están en los lugares celestiales porque nuestras bendiciones están en Cristo. O sea, es decir, nuestras bendiciones espirituales, es decir, nuestras riquezas espirituales, son realmente las riquezas de Cristo que solo se convierten en nuestras porque estamos en Él. Entonces, nos trae a otra pregunta que debemos hacernos, una pregunta lógica. Si estas bendiciones son nuestras solo porque estamos en Cristo, entonces, ¿cómo llegamos a Cristo? ¿Cómo entramos en una relación con Cristo y nos convertimos en receptores de todas estas bendiciones? Pues Pablo responde esta pregunta hablándonos de una de las verdades más profundas y sorprendentes de todo el universo. Nos dice que hemos sido bendecidos con todas bendiciones espirituales en Cristo. ¿Por qué notar esto? Porque Dios el Padre, por su gracia y su bondad, nos eligió a nosotros para estar en Cristo y por lo tanto para ser un destinatario de todas las bendiciones espirituales. Y eso es precisamente lo que Pablo procede a decir al comienzo del versículo 4, así como nos eligió en Él. Como dije antes, ser elegido por Dios para la salvación se conoce comúnmente como la doctrina de la elección y es una doctrina controvertida, amada por algunos, odiada por otros, odiada por algunos cristianos. Algunos cristianos llaman esto que es una mentira y es tan controvertido que hay muchos argumentos que se han formado sobre esta doctrina porque algunos creyentes tienen problemas porque no lo entienden. Ahora, si usted es uno de esos creyentes que rechaza la doctrina de la elección simplemente porque no puede entenderla completamente, entonces os animo a que escuchen atentamente las siguientes palabras del Dr. Martin Lloyd-Jones, que dijo: la Biblia nunca discute sobre estas doctrinas, simplemente las pone ante nosotros. Hace una declaración y la deja ahí. Esto es muy significativo porque la Biblia argumenta y da razones en muchos puntos, pero cuando hace declaraciones tan particulares como las que se encuentran en nuestro texto, quiere decir la elección, nunca las presenta en forma de argumento. De hecho, debemos ir más allá. Podemos decir, en segundo lugar, que solo la Biblia no discute con nosotros sobre estas doctrinas, nos reprende cuando comenzamos a discutir porque no los entendemos. El apóstol declara esto claramente en su epístola a los Romanos. Entonces me dirás, ¿por qué todavía encuentra falta? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Romanos 9:19. Tome nota de la respuesta del apóstol. No, pero, oh hombre, ¿quién eres tú que respondes contra Dios? En otras palabras, el apóstol nos está diciendo que debemos darnos cuenta de quién y qué es Dios, que debemos darnos cuenta de quién estamos hablando y continúa recordándonos que nuestra relación con el Dios del que estamos hablando es realmente la de un trozo de arcilla con un alfarero. Date cuenta, dice, antes de hacer tu pregunta y prestar tus argumentos basados en tu incapacidad de comprensión, que estás asumiendo que tu pequeña mente es capaz de entender lo que Dios hace.
Date cuenta de que realmente estás sugiriendo que tú, simple criatura como eres, pequeña y mezquina como a menudo lo eres en tus relaciones humanas, tú que escuchases al diablo y trajiste la ruina, date cuenta de que estás afirmando que tu mente pequeña es capaz de comprender la mente infinita y escrutable de Dios eterno. La Biblia no solo nos discute, nos reprende por nuestra arrogancia al traer nuestras dificultades y ponerlas en contra de lo que Dios ha revelado. Palabras muy fuertes, pero muy buenos. Pero a pesar del hecho de que la doctrina de la elección es controvertida y que nuestras mentes no pueden comprender y que hay muchos pastores que ni predican de esto, nosotros todavía lo enseñamos y la enseñamos porque no solo se encuentra esta doctrina en las Escrituras y todas las Escrituras son inspiradas y provechosas, sino que la enseñamos porque conociendo la verdad sobre la elección nos lleva a alabanza y glorificación de Dios. Y verás, una vez que comprendes la increíble gracia y misericordia de Dios al elegirte a ti, un pecador perdido y rebelde, nunca serás el mismo. Derramarás alabanzas a Dios como lo hizo Pablo en esta bendición y siempre lo estarás alabando por toda la eternidad para tu salvación. Observar con qué frecuencia Pablo menciona en estos versículos que la salvación es para la alabanza, la gloria, su gracia. Esta es la razón por la que lo hizo Dios. Mirad el verso 6, para alabanza, la gloria, su gracia. Verso 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. 14, hablando del Espíritu Santo, Pablo dice que nos es dado como garantía nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. 3 veces dice que esto es para la alabanza y gloria de Dios. Y esa alabanza comienza cuando ves cómo la doctrina, la elección y las diversas verdades que Pablo revela al respecto se aplican específicamente a ti. Pero antes de que Pablo mencione cualquiera de estas verdades sobre la elección, simplemente declara el hecho de la elección. Observar cómo en el verso 4 empieza, así como nos eligió en él. Con estas palabras el apóstol nos dice que la razón por la que estamos en Cristo, o sea, es decir, la razón por la que ahora somos salvos y estamos en unión con Él y por lo tanto hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales, es porque Dios Padre nos eligió para estar en Él. Es decir, Dios nos seleccionó a nosotros para ser salvos. Y ahora, como dije antes, muchas personas odian la doctrina de la elección y lo odian porque creen que es una negación de la capacidad del hombre para elegir a Dios por sí mismo. Pero lo que no entienden es que el hombre por sí mismo no tiene la capacidad de elegir a Dios. No, y tampoco tiene el deseo de elegir a Dios. Dr. James Montgomery Boyce en su comentario sobre Efesios dijo esto con respecto a la doctrina de la elección. Esto preocupa a algunas personas porque suponen que si Dios elige a los individuos para la salvación, como este versículo y otros declaran claramente que lo hace, entonces el valor de las elecciones humanas se destruye. Pero esto no es lo que sucede. En lugar de destruir el valor de las elecciones humanas, la elección nos da una capacidad de elección que no poseíamos anteriormente como personas no regeneradas. Antes de ser vivificados en Cristo, que es lo que es la regeneración, teníamos una voluntad humana, pero estaba dirigido en contra de Dios, no hacia Él. Podíamos elegir, pero siempre elegíamos mal. Cuando fuimos vivificados en Cristo, recibimos una nueva naturaleza según la cual Dios, que antes era indeseable para nosotros, ahora se hizo deseable y voluntariamente nos sometimos a Él. Ahora, muchas veces las personas a las que no les gusta la doctrina de la elección soberana de Dios intentan suavizarla y atenuarla, que sea más débil. En vez de rechazarlo, lo intentan disminuir, diciendo que Dios nos eligió porque Él sabía de antemano de que nosotros le elegiríamos a Él.
¿Cuántas veces hemos oído eso? A lo mejor algunos de vosotros creen en esto, que a lo mejor Él miró al futuro y Él vio quién le iban a elegir a Él y entonces Él nos eligió a nosotros. Pero eso no tiene sentido. Es irracional. No es lógico, porque si somos nosotros los que elegimos a Dios, entonces no hay necesidad de que Él nos elija a nosotros. Entonces Él no nos eligió a nosotros le elegimos a Él. Pero las Escrituras nos dicen que Él nos eligió a nosotros y además la idea de elegir a Dios niega la doctrina bíblica de la depravación humana, que enseña que el pecado ha infectado cada parte de nuestro ser. De modo que estando muertos en el pecado no tenemos la capacidad de elegir a Dios. Esto es lo que Pablo enseñará en el capítulo 2, cuando dice, y estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sin embargo, algo que a menudo se pasa por alto al discutir el tema de la elección es lo que realmente significa esta palabra bíblica eligió, como en que Él nos eligió. ¿Qué significa esta palabra? Muchas veces no lo miramos. ¿Qué significa la palabra? Pues en la literatura griega secular, esta palabra se usaba como un general militar, quien buscaba a sus hombres para hacer una tarea específica, elegía a algunos de esos hombres para hacer esta tarea. También se utilizó de un remero selecto para ocupar un lugar estratégico en un barco. El capitán miraba a los hombres y elegía a alguien para remar en ese lugar estratégico. Incluso se usó en la literatura griega para una mujer eligiendo una cana para arrancar. Elegía esa cana. Entonces, en la literatura griega secular se usaba para alguien que revisaba una serie de opciones y luego tomaba una decisión. Y ahora, aunque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, había una traducción griega antigua conocida como la Septuaginta, y en esa traducción esta palabra eligió se usa, por ejemplo, para el profeta Samuel mirando a todos los hijos de Jesse y eligiendo a David. También se usó para que Lot mirara toda la tierra de Canaán y eligiera la tierra que él quería. Entonces, al considerar la forma básica en que la palabra escoger o escogió se usó tanto en la literatura griega secular como en la traducción griega del Antiguo Testamento, entonces lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios 1 es que Dios el Padre miró sobre todas las opciones, todas las personas que alguna vez vivirían, toda la humanidad, y eligió algunas de ellas para la salvación. Y ahora, ¿por qué él eligió a esta persona y no a esa otra persona y no uno aquí y no el otro? No, eso no nos lo ha dicho. No nos lo ha dicho, no nos ha revelado el por qué. Pero el hecho de que Él te escogió a ti para salvación, si eres creyente, debería hacer que caigas y alabes de rodillas a Dios. Porque sin que Él te eligiera, no hay forma ninguna de que tú pudieras estar en Cristo, ya que estabas muerto en tus pecados y transgresiones, y las personas espiritualmente muertas son totalmente insensibles a Dios. Un individuo muerto simplemente no tiene la capacidad de arrepentirse y creer en Cristo para la salvación. O sea, no es de extrañar que Pablo comenzara Efesios con una doxología y una bendición de alabanza. Bendito sea el Padre, nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo al elegirnos en primer lugar ante todo para estar en Cristo. Y así, habiendo declarado el hecho de que Dios nos eligió a nosotros, Pablo ahora procede a darnos más información sobre la doctrina de la elección. Pero no para tratar de explicar sus complejidades, sino más bien notar esto para mejorar nuestra adoración y alabanza al Padre por elegirnos en Cristo. De esto es lo que se trata, no para ganar una discusión. Es para que podamos entender, para poder alabar a Dios con Pablo y Dios el Padre. Entonces lo que Pablo hace es nos invita a unirnos a Él para alabar a Dios, dándonos 4 verdades sobre la elección. Comenzando con la primera, que es el tiempo en que fuimos elegidos para la salvación. Verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
Ahora, con estas palabras, Pablo nos dice que en el tiempo en que se llevó a cabo la elección fue antes de la fundación del mundo. Es decir, Él nos eligió en la eternidad pasada. Antes de que creara cualquier cosa, Él nos eligió para estar en Cristo. Y esto solo tiene sentido porque según 1 Pedro 1:20, en el plan de Dios Jesucristo fue crucificado antes de la fundación del mundo. Entonces, el mismo tiempo que el Padre diseñó el plan de la salvación por la crucifixión de su Hijo, también eligió a aquellos que le dio a su Hijo como sus individuos redimidos. Es por esto que Jesús a menudo se refería a los creyentes como aquellos a quienes el Padre le había dado como un regalo. Por ejemplo, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Juan 17:1 y 2. Estas cosas dijo Jesús, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Juan 17:9. Y ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Verás, cuando juntamos todos estos versículos, nos damos cuenta de lo que la Biblia enseña es que la razón por la que pertenecemos a Jesucristo, la razón por la que somos salvos, es porque en la eternidad pasada Dios el Padre nos eligió a nosotros entre toda la humanidad para darnos como regalos a su Hijo, para que el Hijo nos redimiera por su muerte en la cruz como nuestro portador de pecado sustitutivo. Qué concepto tan alucinante que es este. Que antes de que Dios creara algo en el universo, nos eligió para que seáramos salvos en Jesucristo. Me encanta lo que dijo Charles Spurgeon dijo, Dios me escogió antes de que yo viniera al mundo, porque si hubiera esperado hasta que yo llegara, nunca me hubiera elegido. Eso es lo que dijo Spurgeon. Spurgeon dijo eso irónicamente, porque antes de que naciéramos, Dios sabía exactamente cómo íbamos a ser, muertos en pecados y transgresiones, hijos de desobediencia, caminando en los deseos de nuestra carne, por naturaleza, hijos de ira, y aún así, Él nos eligió. Sabiendo todo esto, nos eligió. Ahora, eso es gracia, hermanos. No es de extrañar que Pablo alabe a Dios el Padre, porque toda la gloria de nuestra salvación es para Él, ya que antes de poner los cimientos del mundo, Él y solo Él determinó que pertenecieras a Jesús y fueras salvo. Verás, esta es la razón por la que la doctrina de la elección nos hace adorar a Dios, porque revela que nuestra salvación se le atribuye a Él, no a nosotros. Si esto no fuera, hermanos, el caso, entonces Pablo habría comenzado su alabanza en el versículo 3 diciendo, bendito sea yo. Pero en lugar dijo, bendito sea el Padre, porque fue el Padre quien nos eligió en Cristo y lo hizo antes de que ninguno de nosotros naciera. Así que no solo viniste tú a Cristo porque dijiste un día voy a venir a Él. Viniste a Él porque en la eternidad pasada fuiste elegido y entregado a Cristo por Dios el Padre. Y con tiempo, en un momento destinado, Él te abrió los ojos y viniste a Él. Entonces, sabiendo esto, que fuimos elegidos para estar en Cristo antes de la fundación del mundo, naturalmente nos preguntamos esto, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo de esta manera Dios? ¿Por qué nos eligió para la salvación antes de la fundación del mundo? Pues a medida que Pablo continúa dándonos información sobre las elecciones, pasa de decirnos el tiempo en que fuimos elegidos a una segunda verdad, siendo el propósito de nuestra elección. Verso 4 sigue diciendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, este es el propósito, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él.
Pablo revela que el propósito de Dios, el Padre, en elegirnos a nosotros para la salvación era para que fuéramos santos e irreprensibles. Ahora, observar que Pablo nos dijo, Él nos eligió, no nos eligió porque vio que íbamos a ser santos e irreprensibles. No, Pablo dice que Dios nos eligió para hacernos santos e irreprensibles. Ahora, esta santidad y sin mancha de lo que está hablando la Biblia es una referencia a nuestra posición ante Dios, nuestra posición de cómo Él nos ve, no nuestra práctica o experiencia actual, porque independientemente de cuán maduros o espirituales seamos como cristianos, nadie está sin mancha, porque todos luchamos contra el pecado. Sin embargo, en lo que respecta a Dios, si eres creyente, hemos sido revestidos de la justicia de Jesucristo, porque su justicia nos ha sido contada. Cuando Jesús murió en la cruz, nuestro pecado fue puesto en su cuenta, y cuando creímos en el mensaje del Evangelio, su justicia, su obediencia perfecta fue puesta en nuestra cuenta. Esto es exactamente lo que leemos en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y así cuando Dios nos mira ahora, nos ve como siendo justos, tan justos como su Hijo. ¿Por qué? Porque estamos en su Hijo. Es por eso que un poco más tarde o adelante en Efesios 5, Pablo dice esencialmente lo mismo, que el propósito de Cristo al morir por nosotros fue hacer que su novia fuera santa y sin mancha. En Efesios 5:27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia de toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Ahora, aunque la santidad y la irreprensibilidad a las que Pablo se refiere es posicional, y esta presentación de esta novia perfecta al marido a sí mismo es algo que tendrá lugar en el futuro. Mientras tanto, en este momento vamos a buscar una vida de santidad. Por eso en los últimos 3 capítulos de Efesios enfatiza nuestro comportamiento, porque saber que el Padre nos eligió para hacernos santos debería motivarnos a querer vivir una vida de santidad, para complacerlo, porque nos ha demostrado tanto amor. Verás, el Padre no nos eligió únicamente con el propósito de escapar los horrores del infierno. Él nos eligió para hacernos el tipo de personas que Él quería que fuéramos, santos y sin mancha. Y ahora vamos a parar aquí por unos minutos y vamos a considerar el tema de santidad y la elección. Esto es importante porque hay algunos que argumentarían que si crees en la doctrina de la elección y en la doctrina de la seguridad eterna, o sea, es decir, una vez que eres salvo, siempre eres salvo, entonces dicen que esto acompaña una vida de pecado, una vida de vida relajada, porque no va a haber ningún incentivo para vivir santamente, ya que tienes asegurado el cielo. Pero eso es tan erróneo, tan antibíblico y tan contrario al mensaje de Pablo a los Efesios. Escuchar estas palabras profundas del teólogo William Hendrickson y mirar y deje que amplíen su pensamiento. Dijo, del propósito declarado, quiere decir elección, es evidente que la elección no lleva al hombre solo a la mitad, lo lleva hasta el final. No solo lleva a la conversión, lo lleva a la perfección. Se propone hacerlo santo, es decir, limpio de todo pecado y separado por completo para Dios y para su servicio y sin mancha, es decir, sin mancha alguna, como un sacrificio perfecto. Nada menos que esto se convierte en la meta consciente de aquellos en cuyos corazones Dios ha comenzado a elaborar su plan de elección eterna. Es su meta en esta vida presente y alcanza la realización final en el más allá. Verás, saber que la razón por la que Dios te eligió es porque quería que fueras perfectamente santo. Debería motivarte ahora a esforzarte a ser santo en este momento, en estos días tan
tan oscuros en la cultura en la que vivimos, aquellos que realmente entienden la gracia de Dios, nunca usan la elección como permiso para pecar, pensando que tienen seguridad en Cristo y tienen la licencia de hacer lo que quieran. No, aquellos que entienden la gracia de Dios desean vivir piadosamente para agradar a aquel que ha sido tan misericordioso con ellos. Eso es precisamente lo que leemos en Tito 2. Empezando en el 9, Pablo escribe: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respeto. Y ahora explica el por qué. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Verás, es la gracia de Dios la que nos enseña a ser piadosos. Porque una vez que entiendes cuán misericordioso ha sido Dios contigo, tan misericordioso que te eligió para ser salvo en Cristo antes de la fundación del mundo y para hacerte a ti una criatura caída, merecedora del infierno, santa e irreprensible, ¿de qué otra manera puedes responder sino viviendo con sensatez, con justicia y piedad en esta era presente mientras esperamos el regreso de Cristo? Y entonces, habiendo darnos dos verdades sobre la elección, el tiempo en que fuimos elegidos y el propósito para quien fuimos elegidos, ahora nos dice la tercera verdad, el motivo de Dios para elegirnos. Y esto es importante porque hay gente que lo tiene equivocado. Ahora la doctrina suena fría y despiadada. Se imaginan un Dios algo mecánico e insensible que dice: tú eres elegido, tú no eres elegido. Y ven a la doctrina de la elección, retrata a Dios como carente de calidez y compasión. Porque al final del verso 4, Pablo nos dice por qué Dios nos eligió, es decir, su motivación por elegirnos, la actitud de su corazón en elegirnos. Mirad lo que leemos al final del verso 4 y 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Ahora, en unos momentos veremos lo que Pablo quiso decir con las palabras Él nos predestinó a adopción, pero ahora mismo quiero que noten que el apóstol afirma al comienzo de esta frase que la motivación de Dios detrás de la elección y su predestinación a la adopción fue su amor. Es una declaración tan asombrosa, lejos de ser frío y calculador en la elección. Fue el amor de Dios por nosotros lo que hizo que nos eligiera y nos predestinara. No tenía nada que ver con nosotros que fuéramos adorables, porque no lo somos. Lo que motivó a Dios a elegirnos fue su amor. ¿Y por qué Él nos ama? Nos ama. ¿Estáis listos para esto? Escribir esto, apuntarlo. Nos ama porque nos ama. Verás, su amor al elegirnos para la salvación es la misma razón por la que Él eligió a Israel para ser su pueblo de pacto especial. En Deuteronomio 7, 7 y 8 dice: el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios dice que Él eligió soberanamente a Israel porque los amaba. Y esa es la misma razón por la que Él eligió a su iglesia, simplemente porque Él eligió amarnos y salvarnos. Ahora, al ser justos con este texto, debo señalarles que hay una cuestión de interpretación en cuanto si las palabras en amor pertenecen en el verso 4, de modo que significa que además de ser santos y sin mancha ante los ojos de Dios, también lo amamos. Y es posible que esto es lo que Pablo está diciendo,
pero parece preferible ver las palabras en amor refiriéndose a su motivo para elegirnos y predestinarnos. Y la razón por la que digo esto es porque a lo largo de Efesios, a lo largo del Nuevo Testamento, es el amor de Dios, nos dice la Biblia, de lo que estaba detrás de nuestra salvación. Por ejemplo, leemos Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Era por su amor. O también en Efesios 3, 18 y 19. Pablo dice, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Otra vez en Efesios 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Otra vez en Efesios 5:25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pero no solo es en Efesios que enseña sobre el amor de Dios que le movió a salvarnos. Todo el Nuevo Testamento está lleno. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 2 Corintios 5:14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Dijo que es su amor que nos trae. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escuchar, es posible que no podamos comprender todas las complejidades de la doctrina de la elección, pero una cosa que podemos saber con certeza es que Dios no basó la elección en un tipo de determinación fría y robótica, sino que tenía que ver con su amor por nosotros. Fuiste elegido en Cristo porque Dios te amó. Y fue el amor del Padre por ti lo que lo movió a elegirte para la salvación. Y fue el amor de Cristo por ti lo que lo movió a ir a la cruz por ti. Juan 15:13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno que dé su vida por sus amigos. Hasta ahora Pablo nos ha dicho 3 verdades. El tiempo en que fuimos elegidos, el propósito, la motivación de Dios para elegirnos. Y ahora, finalmente, el último punto, el cuarto punto, sobre la doctrina de la elección, la intención final de nuestra elección. Versos 5 o 6. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la beneplácito de su voluntad, para alabanza, la gloria, su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Habernos dicho que Dios nos eligió por su corazón de amor, para que nuestra posición ante Él fuera santa y sin mancha. Pablo ahora nos dice que Dios nos eligió para que fuéramos sus hijos adoptivos. Y esta adopción se produce por el hecho de que Él nos predestinó a la adopción como hijos. Ahora, esta palabra predestinar no se debe confundirse con la palabra elegir, aunque ciertamente está relacionada con ser elegido, pero verás, la palabra predestinar significa literalmente determinar antes, marcar de antemano. Es decir, predestinar esencialmente significa predeterminar algo. Y lo que Dios ha predeterminado es que aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo serían adoptados como sus hijos a través de Jesucristo. Es decir, que antes de que se hicieran los mundos, Dios determinó que nosotros, los elegidos, algún día seríamos sus hijos por adopción. ¡Qué verdad tan increíble! ¡Qué revelación tan asombrosa! Que nosotros, los miembros de la raza caída y rebelde de Adán, deberíamos convertirnos en hijos de Dios a través de la adopción. Y dejar que os demuestre lo increíble que es esto. Quiero que noten que Pablo no dice que estamos predestinados a ser hijos de Dios. ¿Ves eso? No dice hijos.
aunque sí es cierto, no usa esa palabra aquí. Dice muy específicamente aquí que fuimos predestinados a ser los hijos de Dios en virtud de ser adoptados. Y ahora, ¿por qué usa Pablo este tipo de lenguaje y terminología? Escuchar atentamente. Pablo es el único escritor del Nuevo Testamento que usa este término adopción y con buena razón. Siendo él mismo un ciudadano romano, Pablo entendió cómo funcionaba la adopción en esa cultura, por lo que él usó una verdad cultural para transmitir una gran verdad bíblica. Verás, según la ley romana, en el momento establecido por el padre, su hijo era llevado ante un juez y legalmente puesto en la posición de un hijo. Es decir, que aunque era un hijo físico para su padre por nacimiento, ahora se convirtió en un hijo legal para su padre por adopción. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el propósito de esto? Pues el propósito era que cuando un hijo físico se convertía en un hijo legal, a través de adopción se convertía en un heredero con plenos derechos legales. Verás, al crecer en un hogar romano, un niño no tenía más privilegios que un esclavo. Pero cuando fue adoptado y se convirtió en un hijo legal, entonces se convirtió en un heredero legal con plenos privilegios para disfrutar de su herencia en ese mismo momento. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo. Dios predeterminó que seríamos no solo hijos de Dios, sino hijos de Dios disfrutando de todas nuestras bendiciones espirituales en este momento. Y ahora es cierto que todos los creyentes son hijos de Dios en virtud del hecho de que en el momento de la regeneración Dios plantó su naturaleza en nosotros. Y esa es una verdad maravillosa y por eso somos criaturas nuevas en Cristo. Hemos nacido de nuevo y tenemos una naturaleza nueva que Él nos ha dado, su naturaleza divina. Pero también somos hijos de Dios no por regeneración, sino por adopción, porque nos hemos convertido en sus herederos, de modo que tenemos todos los privilegios que tiene un hijo, lo que significa que todas esas bendiciones espirituales en Cristo que Pablo mencionó en el verso 3, son nuestras para disfrutarlas ahora mismo. No tenemos que esperar hasta que muramos para disfrutar de nuestras bendiciones. Son nuestras ahora. Y a lo mejor estás pensando, ¿de qué bendiciones estamos hablando? Todo lo que nos dice en Efesios, la redención, el perdón de nuestros pecados, el conocimiento de la voluntad de Dios, la seguridad en la gloria, el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, la membresía en la casa de Dios, una relación de amor y paz con los demás en el cuerpo de Cristo, ser fortalecidos en el hombre interior, Cristo morando en nuestros corazones y una comprensión del amor de Dios. Solo son unas cuantas de las bendiciones que tenemos ahora porque tú has sido adoptado como hijo de Dios. Y ahora notar la última frase del verso 5, según la bondadosa intención o el buen placer de su voluntad. Qué verdad tan asombrosa que es esta. Verás, Dios no nos adoptó simplemente porque estaba decidido a que así es como funcionaría el plan de la elección. Él nos adoptó por su bondad, porque esto le daba placer. Es decir, que se deleitaba en esto. Nuestra salvación es algo que el Señor disfruta. Todos estamos demasiado ocupados debatiendo esta elección que se nos olvida que Dios disfruta de la salvación. En el momento de nuestra elección, haciéndonos santos y sin mancha a sus hijos predestinados para ser hijos adoptivos, es algo que el Señor se ha deleitado y complacido en hacer esto. Y cuando comprendemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, esto debe de hacer que tengamos una reacción ante Él. Y debe ser una reacción de alabanza y adoración a Dios. Y es por eso que Pablo cierra esta sección sobre la elección con estas palabras: para la alabanza en la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado.
Con estas palabras, Pablo nos está diciendo que la intención final de Dios en la elección, su objetivo final al elegirnos, la razón por la que ha sido tan amable con nosotros, por qué nos hizo santos y sin mancha y por qué nos adoptó como hijos, es para que Él recibiera alabanza y gloria en nosotros por ser tan misericordioso con nosotros. Es por eso que Dios nos salvó. Es por eso que Dios te salvó. Lo hizo para traerte a tus rodillas en reconocimiento de su gracia, para que lo alabáramos por ser tan amable cuando no merecíamos su bondad. Es por esto que enseñamos la doctrina, la lección, a pesar de que es tan controvertida. Es porque cuando conoces esta doctrina te lleva a adorar a Dios por ser tan misericordioso contigo. Si bien la doctrina, la elección obviamente nos beneficia, porque sin Él no seríamos salvos. Pero la razón última de Dios para elegirnos fue para recibir toda la alabanza y la gloria. Vamos a tomar unos minutos ahora para alabarlo y darle gracias en nuestros corazones. Vamos a tomar un momento para darle gracias. Ahora es el momento para hacerlo. Padre, palabras nos fallan para expresar como nuestra gratitud a ti por elegirnos a nosotros y salvándonos, Señor. No sé por qué tú me elegiste a mí, no sé por qué tú elegiste a otros, pero descansamos en la verdad de que tú sabes lo que estás haciendo y regocijamos sabiendo que nos elegiste, nos adoptaste. Y te damos la alabanza y la gloria, Señor, y pido que nadie aquí vea la doctrina de la elección como algo para debatir y pelear sobre la doctrina o rechazar, porque es difícil entender. Señor, que regocijemos, que te alabemos, Señor, dando cuenta de que nuestras mentes no podemos comprenderlo del todo, pero te podemos dar gracias por esto, porque esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, aunque no lo entendamos del todo. Y ahora bendícenos, Señor, mientras ahora tomamos de la Santa Cena la comunión.